Como lo anunciamos, con nosotros a esta hora de la mañana, el jurista Roberto Calderón. Con él vamos a interpretar y entender, para los que no somos abogados, sobre todo usted, televidente que nos escucha también a través de Pública FM, ¿qué es esto del habeas corpus? ¿Por qué se le da a una persona que ya está sentenciada y que cumple una sentencia? Y si en estos casos está bien aplicada. Doctor Roberto Calderón, gracias. Buenos días. Buenos días, Byron. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, ¿qué es esto del habeas corpus y por qué se aplica en estos casos tan polémicos como el del señor Glass? Bueno, el habeas corpus viene del derecho romano. Es una garantía de una persona no ser privada de su libertad por razones que sean arbitrarias, que sean injustas, de darle una garantía de que pueda tener un respaldo de que se vuelva a restablecer su libertad. Eso es principalmente el habeas corpus. Viene más o menos de la época del jurista Ulpiano, se encontraba en un tratado que se llama Pandectas de derecho romano, pero no se llamaba habeas corpus en aquella época. Posteriormente se lo desarrolla en el año 1215 con el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, y se trata de una garantía de que los señores feudales no abusen de su posición social contra personas de una clase inferior y los priven arbitrariamente de libertad. Pero fíjense ustedes que siendo desarrollado en el año 1215, la primera vez que se lo usa en Inglaterra es en el año 1315. Es decir, casi 100 años tuvieron que pasar para que se lo utilice. Eso quiere decir que el respeto que existía a una norma era tan grande que casi 100 años después se lo tuvo que utilizar, y posteriormente, pues adelantándonos ya unos años, se lo utilizó en Alemania, España, y viene en nuestra legislación desde la Constitución de 1830, no con el nombre de habeas corpus, pero sí la figura de una garantía ante una detención ilegal, arbitraria, y ya el nombre de habeas corpus propiamente dicho viene en la Constitución de 1829. Ahora, en el caso, Perdón, de 1929. En el caso del señor Glass, que es lo que nos compete ahora para el análisis, él no estaba detenido de manera ilegal, él estaba cumpliendo una pena, la mitad de la pena, de hecho, ¿no? Entonces, yo leía la argumentación jurídica del juez de Manglar Alto, además, que dicen incluso algunos expertos, doctor, y usted ahí también quisiera que me lo explique, que efectivamente la territorialidad del juez y su competencia también no estarían bien aplicadas, porque Manglar Alto es una parroquia rural del cantón Santa Elena en la provincia de Santa Elena. En el peor de los casos pudiesen haber presentado en un cantón de la provincia de La Tacunga donde está detenido el señor Glass. Es decir, también está mal aplicado desde ese punto de vista de la territorialidad. Justamente la sentencia de habeas corpus tiene dos problemas graves, el uno de forma y el otro de fondo. Vamos primero con la forma. En la forma hablamos de lo que es la competencia del juez. Los jueces tienen una característica que se llama jurisdicción. La jurisdicción es la capacidad de emitir fallos y ejecutar esos fallos. Esa es la jurisdicción. Y esa jurisdicción está limitada por las reglas de competencia. Una de las reglas de competencia es la territorialidad. La territorialidad se da, en este caso, cuando se presume que una persona está detenida en un lugar determinado, se presenta en el lugar donde está detenida, y en el caso de la privación de libertad, que se desconozca dónde está la persona, se presenta en el domicilio de la persona privada de libertad. En este caso sería Guayaquil, porque él durante el proceso había fijado como domicilio la ciudad de Guayaquil, que es donde él tiene su residencia. Así es que podía ser presentado tanto en la ciudad de Guayaquil como en La Tacunga. Pero no, curiosamente, lo presenta una persona que dice desconocer dónde se encuentra el señor Glass, y tiene curiosamente el mismo abogado de Jorge Glass como patrocinador de esta acción. Y dicen que no saben dónde está Jorge Glass. Entonces se trata ciertamente de triquiñuelas, de una simulación, con la finalidad de tratar de justificar un juez que fue a todas luces direccionado para este caso, porque se lo presenta en horas de la noche, un día viernes, con la finalidad de, en una unidad multicompetente, saber que directamente ese es el juez que va a resolver la causa. Y no se trata de cualquier juez, se trata de un juez que previamente tuvo cargos durante el correísmo, incluso dentro de lo que es el sistema de rehabilitación social. Así es que no es un caso fortuito, no es un caso que simplemente alguien por preocupación de Jorge Glass lo presentó ahí, sino que es un caso direccionado. Y eso a la gente le deja un mal sabor, le deja una sensación de estafa del sistema de justicia ecuatoriano. Ahora, la SNAI dice que va a apelar o va a presentar un recurso, lo ha dicho también el titular de gobierno. Se ha demorado mucho, debieron haber esperado, no sé,
que pase la notificación oficial. Cuéntenos estos procedimientos jurisdiccionales, porque muchos dicen que el SNAI debe haberse abstenido de darle la boleta de excarcelación ese instante y haber esperado el día lunes mientras se podía presentar una apelación, o es de obligatorio cumplimiento. Las garantías constitucionales, sobre todo cuando tienen que ver con derechos fundamentales, son de inmediato cumplimiento. En este sentido, creo que la SNAI estuvo correcto el dar cumplimiento a esto, y esto es bastante polémico porque habría que ver primero cuál fue la participación dentro de la audiencia del SNAI. Yo no me guío mucho por las actas de audiencia porque muchas veces las actas no reflejan todas las actuaciones, había que realmente remitirnos a la grabación de la audiencia, pero posteriormente la SNAI tiene un proceso para poner a una persona en libertad. Y habría que ver si en ese proceso se cumplieron todas las fases. La primera es verificar que la notificación que recibe del juez es legítima, que está amparada pues, dentro de todas las circunstancias que requiere, como por ejemplo que conste la firma del juez, o si simplemente fue una notificación por correo electrónico, sin firma electrónica. Habría que ver si es que esas formalidades se cumplieron. Y posteriormente habría que verificar a qué sentencia corresponde, además, a qué fallo de los jueces corresponde esta acción de habeas corpus, sobre qué sentencia tiene efecto. En este caso, si es que es de manera general, si es que se interpreta que es para todos los casos, estamos hablando del caso sobornos, el caso asociación ilícita por Odebrecht y la privación de libertad de prisión preventiva por el caso Singue, habría que ver si es que tiene ese alcance. ¿Cuál fue la notificación que recibió la SNAI por parte del juez, si es que tenía ese alcance? He escuchado también que la sentencia del juez de Manglar Alto no se define en cuál de los procesos se refiere. Entonces allí, por ejemplo, podría ser una argumentación para apelar, es decir, que no se definió de cuál de los procesos de sentencia estamos hablando. Ahí podría haber un fallo en la sentencia de este juez. Por supuesto, pero lo más grave no es solamente la omisión en la sentencia del juez de determinar a qué fallo se refiere, sino que incurre en lo que se denomina una falsa motivación, una motivación incoherente, porque las razones por las que se le otorga el habeas corpus es en vista de que hay una afectación a la integridad de Jorge Glas y que él está siendo víctima de tratos inhumanos y degradantes. Pero lo cierto es que la presentación de varios médicos, varios profesionales de la salud en la audiencia, hablan de ciertas enfermedades que no tienen que ver con la integridad de Jorge Glas, no tienen que ver con tortura, no tienen que ver con tratos inhumanos, tienen que ver con enfermedades, con dolencias que son propias de la persona y que no devienen de tratos inhumanos. Así es que hacen toda una alegación del tipo de todas las enfermedades, de todas las afectaciones, dice que ve sangre en las paredes, que tiene afectaciones mentales. Pero bueno, habría que ver si es que eso es atiniente justamente a tratos inhumanos que nunca se probaron en la audiencia o tratos degradantes. Y veo que hay una falsa motivación y eso pues es grave, pienso que eso se va a caer en apelación. Ahora, ¿el señor Glas podría volver a prisión si es que efectivamente la apelación que presente, por ejemplo, un abogado o la fiscalía o el propio juez de la causa, o por qué no decirlo, uno de los que inició uno de los juicios, por ejemplo, el señor César Montúfar, que fue uno de los que lo llevó a juicio al señor Glas, podrían presentar este recurso en la Corte Provincial de Santa Elena? ¿Así es la jurisdicción? Existe ahí una controversia porque el artículo 44 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica que cuando la privación de libertad ha sido dictada por la Corte Nacional, será una sala distinta de la que conoció el caso, la que resuelve la apelación. Hay otros juristas que consideran que por ser un juez de primera instancia, quien dicta el habeas corpus, debe ser una sala de la Corte Provincial, en este caso de Santa Elena, la que resuelve. Existe ahí una controversia, yo voy más por lo que dice la ley, que debe ser la Corte Nacional, que debe ser una sala distinta a la que conoció el caso de la Corte Nacional, y eso tiene que ver porque es la Corte Nacional la que va a resolver un caso pues, que fue dictado en última instancia por la Corte Nacional. Ahora, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha hecho conocer, y su titular también lo ha dicho públicamente, que no pueden actuar de oficio, que tendrán que esperar una denuncia para abrir un expediente administrativo.
Lo que no ocurría antes cuando, antes de la reforma, el Consejo de la Judicatura tenía esa potestad administrativa de abrir un expediente de manera directa a un juez cuando considere que habría violado un principio constitucional. El error por omisión eran algunas de las causales. ¿Ha perdido el Consejo de la Judicatura en estos casos esa capacidad sancionadora o está bien que los jueces tengan esta libertad de procedimiento? Pienso que es correcto que el Consejo de la Judicatura de oficio no presente acciones contra el juez porque el Consejo de la Judicatura sobre todo tiene la misión, tiene la función de administrar, es decir, pagar los sueldos, pagar la luz, pagar los servicios, controlar que los horarios, que la asistencia de los jueces y el personal a su cargo pues sea adecuada y hasta ahí. No debe meterse en lo que es nada de lo jurisdiccional, nada de lo que es presión a los jueces. Muchas veces esas sanciones de oficio a los jueces se las utilizaba cuando existía presión por parte de vocales, presión por parte de altos funcionarios, de que las sentencias se direccionen de una manera u otra. Así es que es correcto que más bien esa potestad pues solamente sea activada, la potestad sancionadora, cuando se ha activado el mecanismo a través de una denuncia. Muchas gracias, muy claro. Roberto, muchas gracias. Muy gentil. Perfecto, como siempre un gusto, gracias. Roberto Calderón, jurista y penalista hasta ahora. 7:56, vamos a una breve pausa.